¿Estás interesado en poder aprender el tarot? ¿Estás interesado en poder conseguir ese sueño que desde hace tiempos inmemoriales toda persona alberga en su interior? ¿Qué va a pasar en mi vida? ¿Voy a poder encontrar un gran amor? ¿Seré feliz en la vida? ¿Qué me espera en un futuro? ¿Por qué ocurrieron tales acontecimientos en mi pasado? Todo esto lo vas a poder conseguir con este curso básico de iniciación al mundo del tarot con los arcanos mayores. Ya sabes cómo ponerte en contacto conmigo. No pierdas el tiempo si este ha sido uno de tus sueños. Está al alcance de la mano. Recuerda, las casualidades no existen. Si estás viendo este vídeo es por algo. Así que no pierdas el tiempo, date prisa, ponte en contacto conmigo porque el universo está a punto de entregarte un grandioso regalo. Hola familia, ¿qué tal estáis? Hermanito, hermanita de este canal, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa, a vuestro canal Rafael Tarot Sevilla. Por supuesto, yo soy Rafael y encantado de poder compartir este tiempo con cada uno de todos vosotros aquí, repito, en tu casa, en tu canal. Le vamos a poder preguntar al tarot, esa persona que te hizo tanto daño, ¿el karma se lo va a devolver? ¿Va a pagar por el daño que te hizo? Bueno, te voy a dejar tres opciones. Primera opción, segunda opción y tercera opción. Te dejo unos segunditos para que puedas decidirte por alguna de estas tres opciones. Bien, vamos a ir siempre de izquierda hacia derecha. Esa sería la primera opción. Y vamos a ir barajando. Esa persona, te voy a pedir que pienses en esa persona, pero no de forma negativa, solamente pues en el nombre de esa persona, ¿de acuerdo? A ver, relájate, piensa en el nombre de esa persona, relájate, piensa en el nombre de esa persona y vamos a ver si esa persona pues pagará por el daño que te hizo. Vamos a poder verlo. Esa persona te pagará o pagará por el daño que te hizo. Vamos a poder verlo. Bueno, carta del pasado, carta del presente, cartas del futuro. Ahí está. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Qué es lo que te dicen aquí las cartas? ¿Tú qué crees? Siempre le digo a todo el mundo que cuando está interesado en aprender tarot, cuando busquéis una respuesta rápida, si sale un as, en este caso el as de espada, el as de espadas, el as de la justicia, así que por justicia kármica esa persona va a recibir el pago o va a recibir el daño que te ha hecho o que te hizo, entonces ya hemos visto que sí. Pero vamos a desarrollar la tirada. Fíjate qué cartas del pasado. Repito, cartas del pasado, del presente y del futuro. Esta carta del pasado estamos viendo el 3 de oros. ¿Hay aquí algún componente en tu pasado de origen económico? ¿O esta persona estaba interesada en poder ganar dinero o en poder quedarse dinero a tu costa? Quizás incluso se quedó dinero tuyo que te pertenecía, un préstamo, una casa, una propiedad, algo. Entonces la persona parece que obtuvo un beneficio económico en su pasado cuando tuvo la relación contigo o incluso cuando se separó o incluso cuando se rompió la relación entre vosotros dos. Relación comercial, relación sentimental, relación familiar, el tipo de relación que te unió a esa persona en el pasado, bueno, pues parece que esta persona le fue bastante bien en el pasado. Le fue tan bien en el pasado a esta persona, a este hombre, a esta mujer, que repito, el 3 de oros, vemos en el pasado el comienzo de una nueva vida. Quizás, como nos habla también el 6 de espadas, se marchó a vivir a otro lugar. Quizás comenzó una nueva relación. En fin, una nueva vida después de romper la relación contigo o cuando ya se originaron tantos problemas entre vosotros dos. Repito, a esta persona en su pasado las cosas le fueron bastante bien. Pero ¿qué es lo que le pasa en el presente? En el presente sí se ve un cambio. Nos habla el 6 de espadas de dudas, de miedos, de incertidumbres. Quizás ese lugar donde se fue a vivir, esa casa, porque esto es un vídeo interactivo generalizado para mucha gente. Quizás en este vídeo de tarot interactivo que estás viendo hoy, si se compró una casa, compró una propiedad, quizás hoy en día el 6 de espada nos indica que piensa o debe de dejar ese lugar. O se vaya a marchar a otro lugar a vivir, o no va a poder pagar la casa, o no va a poder pagar el carro que se compró, en fin. El 6 de espada nos habla de problemas. Si esa persona tiene hijos, puede que los tenga contigo o con otra persona. También vemos problemas con personas, bueno, en este caso niños.
personas con niños o derivados de los hijos. Eso por otra parte. El 6 de espadas también nos habla, bueno, este hombre o esta mujer piensan que alguien le puede estar haciendo brujería. Actualmente sí. Le iba todo muy bien, pero se le ha torcido todo. Entonces el pensamiento de este hombre o de esta mujer es que puede ser que haya alguien que le esté haciendo algo. Las cartas del futuro vemos como las cosas no le van a ir mejor, no van a mejorar. La sota de espadas vemos disciplina, va a tener que concentrarse mucho en poder sacar pues su familia, su casa, sus proyectos de vida hacia adelante. Da una sensación aquí de pérdida de confianza por parte de otras personas, amigos, familiares, da la sensación como que lo van a apartar un poquito. Y el as de espadas ya te dijo que sí, ya te ha dicho el tarot que sí, que esta persona va a pagar el daño que te hizo, posiblemente de origen legal, posiblemente con la justicia. Si no ha sido por ti, si no ha sido por el daño que te hizo o por los problemas que te ha causado, otra persona, entiendo que otra persona va a denunciar a esta persona o le va a poner en un compromiso judicial bastante importante. A ver qué te dice por aquí el oráculo de sanación de las hadas. Esto es para ti. ¿Qué es lo que tienes que sanar? ¿Qué es lo que tienes que sanar? A ver, ¿qué es lo que tienes que sanar? Mantente en tu sitio. ¿Esto qué es lo que te quiere decir? ¿Qué es lo que te quieren decir las hadas con mantente en tu sitio? Muy fácil. El tiempo pone a cada uno en su lugar. Si esta persona tuvo mucha crítica hacia ti, si esta persona estuvo hablando cosas que no debe de ti, el tiempo da y quita razones. Parece que mantente en tu sitio porque te va a dar el tiempo la razón a ti. Bueno, pues esta sería la primera lectura para ti, que has elegido esta baraja de tarot. Vamos ahora con la segunda baraja de tarot, que la ponemos por aquí, vamos a cambiar y ponemos esta, el tarot celta. Vamos a ver si esa persona que te hizo daño, por favor, piensa en el nombre de esa persona, ese hombre o esa mujer, piensa en el nombre de esa persona, piensa en el nombre de esa persona. Vamos a ver si el karma le va a devolver el daño que te ocasionó, si pagará por el daño que te ocasionó. Bueno, el 9 de bastos, cartas del pasado. Pongo aquí otra. El 9 de bastos vemos aquí diferentes puntos de vista. O sea que esta persona en su momento habló con otras personas y había un poco de todo. Mala intención hacia ti, otras personas que tenía que hacerlo de otra manera, contigo, que tenía que comportarse, en fin. Vemos aquí una persona un poco cabezota, ¿eh? Un poco no, bastante cabezota. Cuando se le mete algo en la cabeza, aunque se equivoque, esta persona llega hasta el final. Muchas veces es lo que le ha pasado, que ha llegado a un callejón sin salida, pero sigue hacia adelante, hasta que se golpea con la pared de ladrillos y luego pasa lo que pasa. Eso cartas del pasado. Vamos a ver las cartas del presente. Vale. Y las cartas del futuro. Carta del pasado, esta persona ya pagó. Esta persona ya ha pagado el daño que te ha hecho. Supongo que tú sabrás muchas cosas de la vida de esta persona. Supongo que tú sabrás, pues, lo que han hablado de él o de ella, lo que le ha pasado económicamente, que si el trabajo, que si su pareja le ha sido infiel o le está siendo infiel, que... Pero esta persona, el daño que te ha podido hacer, ya lo ha pagado, ¿eh? Ya lo ha pagado en tiempo pasado. Porque en 9 de bastos vemos caminos bloqueados, vemos dificultades, vemos el poder avanzar, vemos falsa apariencia. ¿Y qué quiero decir con eso de falsa apariencia? Es como cuando nosotros creemos cómo es una persona y luego el tiempo nos dice, no, no, ese hombre no es así o esa no, mujer no es así. Sin embargo, ellos se siguen comportando de la misma manera, pero la gente ya sabe la verdad. Así que a esta persona le ha pasado eso. Digamos que se le ha caído la máscara, mucha gente ya sabe cómo es él o ella, sin embargo ellos no se quieren dar cuenta. Ellos mismos se están autoengañando. Luego el 8 de copas, evidentemente, por lo menos yo, esto no se lo deseo a nadie, porque el 8 de copas nos habla de enfermedad. Parece que esta persona tiene diferentes caminos bloqueados, enfermedad, problemas o ha tenido problemas relacionados con la enfermedad directa o de alguien muy cercano a él
o a ella. Lo ha pasado bastante mal. Estamos viendo en tiempo presente como el 2 de copas nos habla de una recuperación. Parece que esta persona en tiempo presente se va a poder ir recuperando, amorosamente incluso. Ha recibido un corte, ha recibido un problema importante, su mujer o su marido, da igual si es un hombre o una mujer, la pareja que tenía lo abandonó a esta persona, dejó a esta persona, se fue con otra. Ya he hablado al principio, sin echar ninguna carta, incluso de infidelidades. Aquí, por favor, ponme en un comentario si tú sabes algo de esto, si tú sabes algo de estas infidelidades. Ponme un comentario aquí debajo si así lo deseas, si así lo quieres. Pero vamos, en el 2 de copas, carta del tiempo presente, vemos una recuperación de la relación. Vemos cómo esta persona, si en tiempo presente se va a mostrar feliz, cualquier problema, en principio nos hablan de problemas graves de salud, que haya podido tener esta persona en su pasado, perdón, parece que se va a ir recuperando, lo va a ir consiguiendo. Y sí que es verdad que la suma sacerdotisa, carta del futuro, nos habla de paciencia. Eso por una parte. Paciencia para poder recuperar lo que perdió. Lo he dicho muy bien. Es un vídeo, tarot interactivo hoy. Pagará por el daño que te hizo. Creo que muchos de vosotros, repito, sabéis de la vida de esta persona, pero evidentemente todo no lo sabéis. Si se ha levantado vomitando a las 4 de la madrugada, tú no lo sabes. Si ha sufrido un gran dolor en la espalda, que me están diciendo, los riñones, en el caso de un hombre, la próstata, tú no lo sabes, no te has enterado. Así que esa persona parece que ha tenido problemas. Tanto para hombre o para mujer ha tenido problemas, yo diría que incluso mentales. Yo diría que incluso mentales. Esta suma sacerdotisa, que normalmente es una carta maravillosa, pero con este tarot celta, muchas veces esta suma sacerdotisa me indica eso que estáis viendo en su mirada. ¿Qué estáis viendo en su mirada? Mucho amor no hay ahí, ¿a que no? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta persona, ahora que las cosas van a empezar a irle mejor, ahora que se siente mejor, que se siente protegido, que se siente amada esta persona, ahora cuando se siente mejor y se va a ir encontrando mejor, esa mirada nos indica que va a pensar en volver a hacerte daño, como lo hizo en el pasado. Lo va a pensar, lo va a pensar. Pero la suma sacerdotisa nos habla de tranquilidad, nos habla de paciencia y nos habla de humildad. ¿Por qué? Ya cometió graves errores. Esta persona, si no es esta persona directamente, otra persona muy cercana a él o a ella le ha dicho, ¿tú no te has dado cuenta de que te están pasando estas cosas por un motivo? Ha sumado 2 y 2, que siempre son 4, y ha pensado que el mal que hizo se le ha devuelto. Sí, por eso pensará volver a hacerte daño, pero no lo hará. Como nos indica el 7 de oros, continuará con su vida. Y no, de momento, por lo menos en esta tirada que sale aquí, esta persona no te hará daño, no volverá a hacerte daño. Bueno, vamos a ver qué te indican por aquí el oráculo de las hadas para ti. El oráculo de las hadas para ti. Despierta tu verdadero ser, vive tu propia vida, disfruta de la vida. Si te gusta el chocolate, te comes el chocolate. Si te gusta el cine, ve películas o ve al cine. Si aquello que tú quieras, aquello que tú desees, vívelo en tu vida porque para eso es tu propia vida. Para eso lo tienes que disfrutar. Despierta tu verdadero ser y por favor, despertar el verdadero ser que todo el mundo lleva en su interior significa no estar anclado al pasado. No te agarres al pasado. Fulanito me hizo mucho daño y otra vez y continúas y continúas. Si no, no vas a despertar tu verdadero ser porque siempre vas a estar pendiente del pasado. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que nos indica la segunda tirada, perdón, la tercera tirada. Recogemos esto y vamos con la tercera y definitiva. Que creo que es esta, si no me equivoco. Si no me equivoco, creo que es esta. Bueno, vamos a ver si esa persona que te causó tanto daño se le va a devolver el karma. Vamos a ver si esa persona que te causó tanto daño se le va a devolver el karma por aquí. O se le va a devolver el daño que te hizo.
¿Vosotros qué pensáis de esta lectura? Carta del pasado, del presente y del futuro. ¿Qué pensáis de esta lectura? Fíjate la carta del pasado, 4 de copas y 8 de copas. Ya estamos viendo una persona con mucho sufrimiento. Pasado, ¿eh? Pasado. Mucho sufrimiento. Pero ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿De dónde viene este sufrimiento? Pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? Bueno, son cosas que la gente se pregunta. Cuando las cosas no le salen bien, ¿qué es lo que me ha pasado? ¿Por qué no me van bien las cosas? No me encuentro bien. Bueno, el 4 de copas y el 8 de copas nos hablan de problemas de salud. Se parece un poco a la segunda lectura. 4 de copas y 8 de copas ya nos hablan de problemas de salud. Ya nos hablan de dificultades. Ya nos hablan de que, bueno, las cosas a lo mejor no han sido tan magníficas o tan impresionantes como se esperaba, como él o ella esperaban. Vemos aquí, de forma muy generalizada, repito, es que es muy complicado que nosotros sepamos, a menos que utilicemos el tarot, claro, o otra fuente de adivinación, otra fuente para poder consultar, es que el 4 de copas nos habla de desengaño, apatía, pérdida de energía, mm, angustia, nos habla de desesperación, nos habla de desmotivación, nos habla de tristeza, nos hablan de problemas relacionados con las emociones, con los sentimientos, así que esta persona lo ha pasado bastante mal, ya ha pagado parte del daño que te ha hecho, ya ha pagado parte del daño que te ha hecho. Si alguien ahora mismo, después de escuchar mis palabras, está diciendo ahora mismo, literalmente, pero no es suficiente, yo quiero que pague más. Bueno, con mucho respeto hacia ti, no es lo que tú quieras, sino es lo que esta persona tiene que hacer, porque seguramente a otras personas, no solamente a ti, a otras personas también le habrá hecho algún tipo de daño. Es que en la carta del presente vemos una persona que se ha vuelto o se está volviendo desconfiada. Una persona que intenta actuar con inteligencia. Una persona que intenta actuar con la mente fría, que intenta ser, digamos, responsable de sus actos, no más de sus palabras, ¿eh? Para que no... Porque esto la gente se da cuenta inmediatamente. Estoy hablando muy mal de fulanito, de menganito, del otro, del otro. Estoy actuando muy mal con fulanito, con fulanita, con esta, con la otra, con el otro, con esta. Me están pasando cosas malas. ¿Será que yo me estoy portando mal y me pasan cosas malas? Esta persona por la cual tú me estás preguntando ha llegado a esa conclusión. A ver si es verdad que lo que yo estoy haciendo, tan malo, tan negativo, me está pasando factura. Me está pasando factura. Entonces, esta persona, digamos ahora mismo, yo lo siento, es un vídeo interactivo, pero mucho veneno sí que veo en el interior de esta persona. Celos, envidias, quizás un poco de complejo, quizás un poco de complejo. Estamos viendo cómo esta reina de bastos va a ayudar a la persona por la cual tú me estás preguntando. Va a ayudar, le va a decir que sea más fuerte, que sea más determinante, que crea más en él, que crea más en ella. Pero sí que es verdad que el 7 de bastos nos habla de problemas y dificultades para esta persona. No se le terminan de aclarar las situaciones en la vida. No termina de avanzar en la vida, como ya te vengo diciendo. No termina de sentirse bien. Si resuelve un problema, le sale otro. Si resuelve una dificultad, le sale otra. No parece que esta persona termine de liberarse de tantos problemas y de tantos obstáculos. Todo lo contrario, nos hablan de una continuidad en los problemas y en sus dificultades. Vamos a ver qué es lo que te dice el oráculo de las hadas para ti. Para ti, pareja romántica. ¿Significa que la persona... No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Si este hombre o esta mujer te ha causado un gran daño, por ejemplo, en el amor, para ti nos hablan las hadas, el oráculo de las hadas, el oráculo de las hadas sanador. Nos habla que te va a sanar una pareja romántica, que junto a una pareja, para poder vivir un romance, vas a poder mejorar la vida, sentirte mejor, recuperar la salud, encontrarte mejor y, por supuesto, con el paso del tiempo, irte alejando de esta persona en pensamiento y en sentimiento. Incluso es negativo. Llegará un momento que te dará igual. Me he enterado que a fulanito y menganito le va mal en la vida. Ah, pues esa persona ya no está en mi vida.
le deseo lo mejor, yo continúo con la vida, con mi vida, yo continúo con mi vida. Eso es lo que tú debes hacer y eso es lo que tú vas a hacer. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Ya sabes, déjame tu like, suscríbete al canal y consulta conmigo de forma privada para las lecturas, para las sanaciones, para los abrecaminos, para el trabajo, para el dinero, para el amor, contra toda energía negativa de otras personas. En todo eso te puedo ayudar. Confía en mí, te ayudaré sí o sí. Bueno, pues cuídate mucho, un abrazo muy fuerte, desearte lo mejor. Hasta pronto.